palabras en mi boca y aumentaste la fuerza en mi alma. Te doy gracias, oh Señor, de todo corazón, por tu amor y tu verdad que me transforman. Es muy grande tu gloria, oh Señor. Es muy grande tu gloria, oh Señor. Gracias, oh Señor. Gracias de corazón. Gracias, hoy Señor te damos gracias por tu amor que siempre aquí estará. Gracias, oh Señor, de todo corazón, por tu amor y tu verdad que me transforman. Es muy grande tu gloria, oh Señor. Es muy Buenos grande días, buenos tu días. gloria, oh Señor. Dios los bendiga. Gracias, oh Señor. Gracias de corazón. Gracias, hoy Señor te damos gracias por tu amor que siempre aquí estará. Gracias, oh Señor. Gracias de corazón. Gracias, hoy Señor te damos gracias por tu amor que siempre aquí estará. Gracias, oh Señor. Gracias de corazón. Gracias, hoy Señor te damos gracias por tu amor que siempre aquí estará. Por tu amor que siempre aquí estará. Buenos días a todos, a todas. Dios los bendiga. Hoy, primero de febrero, que el Señor nos bendice hoy en su presencia. Hoy nos llena el Señor de su presencia. Estamos hoy celebrando a San Raúl, que el Señor nos bendice. Hoy San Raúl, el día de la oración de la mañana. ¿Cómo dice la oración de esta mañana? Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer de tu presencia y enalteció la aurora, cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo de su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo, que hace posible al mundo y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso,
He aquí el ancho sol de de la mañana y el signo de tu gloria. Y tú, que nos la entregas cada día, revélanos al Hijo, potencia de tu diestra primogénito de toda criatura. Amén, amén, amén. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana de lunes, inicio de semana, inicio de mes de febrero, hoy el Señor nos invita a abrir nuestro corazón en su presencia y disponernos con su bendición. Hoy el Señor nos hace recordar, ahora te marco nuevamente, hermano, bye. Nos hace recordar el Señor esta presencia de San Raúl, día primero de mes, inicio de semana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Su nombre significa consejero valiente. Fue un monje, muy fervoroso, enviado por San Bernardo en el año 1132. El famoso monasterio del Valle de las Celdas, al norte de Francia, en Cambrai. Allí estuvo de superior 20 años y con sus monjes se dedicó a orar, a la oración, a la lectura de los libros sagrados y a la enseñanza a los campesinos a cultivar técnicamente los campos. Recordaba que las dos oraciones que más debemos repetir cada día son miserere, o sea, Señor, ten misericordia, ten piedad, perdona hoy los pecados, y el aleluya y aleluya te deum, o sea, gracias a Dios, bendito sea Dios. Y esa es la vida de San Raúl. También hoy estamos celebrando a Santa Emma y Santa Alicia, son pequeñas fracciones de estas santas. En Inglaterra, Santa Emma en el año 1300. Emma significa mujer amada, Raúl significa consejero valiente y Alicia significa de buena familia. Bueno, pues Emma, Santa Emma de Inglaterra en el año 1300. Santa Emma era esposa de Ricardo sin miedo, así decir, jefe de la Normandía. Fue madre del rey San Eduardo, y el cual supo formar muy bien en cuanto a creencias religiosas y moralidad a Santa Emma. Fue sumamente generosa en repartir ayudas a los pobres. De ella pudo decir su santo hijo: la única tristeza que nos produjo en toda su vida fue haberse muerto. Por muchos siglos se ha conservado intacta la mano derecha de Santa Emma, la mano con la cual repartió tantas limosnas a los pobres. Santa Alicia, Alicia significa de buena familia. Santa Alicia nació en el año 400 y desde los 20 años hasta su muerte se dedicó a asistir a enfermos y ayudarles a soportar con paciencia y por amor de Dios todos los dolores. En un hospital de París, su más grande deseo era obtener que Cristo le dijera que el día del juicio aquello que él prometió que le diera a los que atienden bien a los enfermos. Estuve enfermo y me atendiste y me ayudaste. Todo el bien que le hice a cada uno de los humildes fue a mí mismo, a quien lo hiciste, dice Jesús. Venid al reino preparado por mi Padre desde el principio de los siglos. Bueno, pues hoy primero de mes celebramos a San Raúl, consejero de Dios, bendecido todos los Raúl. Raúl, tenemos el esposo de Juanita del coro,
del coro, que es su santo, su cumpleaños. Santa Emma, también tenemos una Emma, la de Legión de María. También había una en adoración nocturna. Emma significa mujer fuerte. Y Santa Alicia, también tenemos varias Alicias en el caminar. Bendiciones a todas las Alicias que reconocemos en nuestra vida. Alicia significa de buena familia. Pues a estas tres santos, a estas personas que llevan este nombre, que Dios los bendiga abundantemente, los llene con su presencia y su amor. Así sea. Vamos a la proclamación del Evangelio de este día. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en el sepulcro. Ya ni las cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros y en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos a esos cerdos. Él se los prometió, y el espíritu inmundo salieron del hombre y se metieron a los cerdos, y todos los cerdos, eran 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues hoy, en esta mañana de lunes tan fresca, muy apapachadora para seguir en esa pereza. Ay, perdón, perdón. Entonces hoy nos habla el Señor sobre esta situación del milagro. Dicen los estudiosos,
y lo dice con claridad aquí también padre Martín Descalzo, que dice que ese milagro fue el más rechazado. Dice aquí, de todos los milagros de Cristo, este es el más desconcertante. Es un milagro antipráctico por excelencia. Y fue un daño para alguien. El único del que se deriva un daño para alguien. Ahora, el asunto del milagro es específicamente el daño económico que generó a la región. Bueno, pues realmente el costo tiene un costo. La sangre preciosa de Cristo, tu sanación, mi sanación. Y bueno, pues a alguien en ese contexto le costó a la localidad. Pero vamos a iniciar. Jesús baja de la barca, estando en el lago de Genesaret, se desembarcó por el lado de los Gadarenos, en región de los Gadarenos. Apenas se desembarcó, Jesús vino corriendo desde el cementerio, pues ese hombre que con un momento de lucidez agarró camino y se fue corriendo hasta Jesús. Y dentro de esa lucidez el espíritu inmediatamente reaccionó hasta después de que el poseído estaba a los pies de Jesús. Entonces aquí vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en el sepulcro y arrojándose a los pies de Jesús, permaneció ahí. Dice la reseña aquí que ninguna cadena, ningunos grilletes lo podían detener. Rompía, destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Era la situación difícil de poder cruzar los caminos cuando él salía a lastimar a la gente. Por eso tuvo tanto revuelo esta naturaleza de ver cómo es que el espíritu maligno puede meterse mucho dentro del hombre o de la mujer cuando tú ya le entregaste más. Ellos, los demonios, los espíritus inmundos, no tienen autoridad para meterse contigo. De tal forma que el Señor te ha dado un sello llamado bautismo, un sello llamado confirmación, una renovación continua llamada Eucaristía, una renovación en conversión llamada confesión, una renovación de santificación mutua llamada matrimonio, y sucesivamente el demonio no se puede acercar, más aún si tú sabes ocupar tus armas y sabes ocuparlas con el Espíritu del Señor. Ahora, ¿cómo se mete el demonio? Tú te vas a las curanderías, tú te vas a las limpias, tú te vas a los horóscopos, te vas a la lectura de la mano, te vas a la lectura de las barajas, te vas al Reiki, te vas al Fio Chi, te vas a yoga, y todas esas formas son inclinación al demonio, porque realmente tienen tendencias a diferentes dioses. Tú no lo sabes. Tú exclamas términos en el yoga, en el Fiu Chi, algo así. Exclamas términos y no sabes qué significan. Y realmente son dioses hindúes y dioses de esos lugares del oriente, del occidente, perdón. Entonces, cuando escuchamos aquí que esos demonios tú le vas entregando tu memoria, tu entendimiento y voluntad, porque estás recordando los términos, le entregaste su memoria,
le entregaste tu entendimiento, el término tiene que ir con cierto movimiento de relax. Y le entregaste memoria, entendimiento, y le entregaste tu voluntad, lo haces todas las mañanas. Y haces unos estiramientos determinados, que no están mal los estiramientos, pero van combinados con ciertas cosas que no son debidamente de Dios. Por eso mismo el demonio, ayer lo decíamos, va entrando, va entrando, va entrando. Va entrando a tu situación emocional. El demonio primero entra por tu pensamiento. Y tú recreaste tus pensamientos con palabras, con escenas, con pornografía, con alcohol, con el deseo del alcohol, con el deseo de una mujer o un hombre. Y entonces estás con tus pensamientos, después los creas con tus sentimientos, y estos sentimientos agarran espacio, obsesión, obstinación, y estas dos, obsesión y obstinación, son propiamente la naturaleza misma de entregarle todo a ese pensamiento que tienes. Por ello mismo, escuchando esta palabra de Dios, aquel hombre específicamente se inclina, tenían una fuerza que dominaba a todos, y pasaban los días y las noches en el sepulcro, aislado, es lo que quiere Satanás. Cuando tú pecas en un adulterio, en un robo, no quieres que nadie lo sepa, te va aislando, te va haciendo que estés fuera de la comunicación de la familia o de la comunidad o de tus hermanos. Y eso es lo que hizo aquí, los separó, vivía en el sepulcro día y noche, o en los montes aislado. Y pues a ti y a mí nos acorrala en ocasiones y nos aísla en el alcohol, en la ambición, en el placer, poder y tener, y nos va aislando. Y hay que tener cuidado. Entonces, al vivir él gritando esa situación, golpeándose golpeándose con piedras. Entonces Jesús, al ver a Jesús, vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino y postrándose ante él, le gritó con voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los historiadores y teólogos dicen que el mejor lugar del demonio es la habitación humana. Escúchalo bien. El demonio habita en nosotros. Y el primer punto de habitar es en el pensamiento. En el pensamiento ya tú estás viendo con un prejuicio a aquella persona, aquel vecino, aquel hermano. Tienes un presentimiento tienes un prejuicio. Y en ese prejuicio tú lo haces crecer con el sentimiento. Entonces, en ese pensamiento tú ya tienes esa inclinación. ¿Qué quieres tú con nosotros? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Entonces, el atormentarlo es sacarlo de su comodidad dentro de ti, dentro de mí. Sacarlo de su complacencia, donde él tiene ese proceso de querer abarcar más. Sí, porque cuando te corrige alguien de que robaste, de que tienes adulterio, de que andas en mentiras, pues enseguida recurres a defenderte con más mentiras, con más falsedades, o, o a salir agresivo defendiéndote, violentado. Y eso es lo que pasa en el Evangelio que estamos escuchando, que está aclamando: te ruego que a Dios que no me atormentes. Y entonces Jesús, con ese espíritu, le muestra que se salga de ahí el espíritu inmundo, que saliera del hombre. Entonces Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Cuando uno pregunta tu nombre, es tener dominio sobre de ti. Y en ese dominio es como propiedad. Yo sé tu nombre, que estás ahí, hermana, hermano, y yo ya sé tu nombre.
y lo tomo como propiedad. Y Jesús escucha su nombre, me llamo Legión, porque somos muchos. Y entonces Jesús ya sabe lo que va a hacer y el demonio también sabe que ya está vencido. Y entonces Jesús escucha la petición, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Jesús es expulsarlos, dice aquel demonio, dice, te ruego con insistencia que no los expulsará de aquel, y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca, complacidos, relajados. Más que los demonios, la localidad, el ambiente familiar, el ambiente personal, relajados. Había allí una gran piedra de cerdos, entonces ellos le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, para meternos en esos cerdos. La estrategia del mal es dejar huella, huella de memoria. Si ese espíritu malo ya hubiera salido y pum, se retorcía y salió como el de ayer que escuchamos en el Evangelio, que inmediatamente que Jesús lo sanó, pues inmediatamente Jesús ya pasó, punto, y ahí está, sano. Pero como aquí hay muchos, pero los muchos están ahí con él, porque la población se relajó, porque la familia se relajó, porque él se relajó. Entonces todos acechan a este. Y entonces él dice, el espíritu malo dice, permítenos, te rogamos, déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y Jesús lo permitió. Y se metieron a los cerdos, y los cerdos, como no tienen voluntad, porque los demonios se meten donde hay una voluntad. ¿Y dónde está la voluntad? La que tiene dirección hacia Dios. La único que tiene dirección divina a Dios. Entonces, ante los animales sí son infectados. Hay animales que son infectados. Un perro, un gato, animales que hacen realmente la expresión del maligno, pero como nosotros no leemos un animal que es silvestre, un animal que a pesar de que sea doméstico, también se comporta de una manera violenta, silvestre, pues es realmente nosotros no nos damos cuenta que están infectados. Hay lugares, casas, hay plantas que están infectadas. Y realmente el Señor ahí también manifiesta su bendición. Por eso mismo escuchamos que aquí inmediatamente los cerdos se precipitaron a un precipicio, como dice el Evangelio, y en el momento de irse al precipicio todos los cerdos murieron. Dice la cantidad, 2000 cerdos, 2000 cerdos. Se precipitaron y se ahogaron en ese acantilado. Entonces, los pastores de cerdos, los cuidadores de cerdos, los que ayudaban a pastar a los cerdos, salieron huyendo a la localidad a manifestar el suceso, el detalle, la realidad. Y entonces aquí viene el prejuicio, que la localidad, la región, se sostenía de esos animales. Estamos hablando de gedarenos, y los gerasenos, es Gedareno y Gerasenos son la misma localidad, estaban en un plan muy relajados, eran judíos, pero realmente un judío muy relax, porque el puerco allá no es permitido, es un animal impuro. Y bueno, pues en algunas localidades el puerco es realmente un animal impuro o infeccioso, hay una bacteria triquina o algo así que el puerco va dando, porque el puerco específicamente, si tú ves a un puerco, el puerco se come sus propias heces, su propia popó, y va que la misma bacteria, el mismo virus,
que él va desechando, va comiendo y va desechando, va comiendo y va desechando, si el puerco que por ahí está no come bien, no come bien lo que debe de comer, si no lo dejas con hambre, él propiamente se come su propio popó. Y eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta, que es la bacteria que nosotros cuando vamos probando el cuerpo, que es tan delicioso, pues es la bacteria que se le sube a algunos a la cabecita. El virus, la bacteria, no sé qué sea. Y entonces ahí viene lo que se le llama, creo que triquina, algo así. Bueno, pues en ese lugar, pues ellos daban este caminar, esta situación. Y comienza la realidad del juicio. Todos los lugareños le rogaban a Jesús que se marchara de su comarca por lo ocurrido. ¿Cómo? Si allí está el enfermo, ya está ecuánime, está en juicio, está vestido, está sentado, está en paz. Entonces, ese fue el prejuicio. Perjudicó todos los bolsillos de la zona. Todos. ¿Y qué pasa cuando un espíritu malo en casa está? Pues perjudica a todos, emocional, sentimental, afectivamente. Y cuando tú estás asentado porque es tu hija, tu esposo, tu primo, pues por supuesto que tienes que perjudicar tu bolsillo e ir a buscar a la persona adecuada, al sacerdote adecuado para acompañarte con esta, para lidiar con esta realidad. Y tienes que invertir, y tienes que gastar. Y cuando nos invertimos y gastamos ya no nos gusta, no nos gusta que esto sea así. Por eso le dicen a Jesús, por favor, márchate. Le rogaban a Jesús, márchate de nuestra comarca, vete de aquí. Porque ellos no ven la sanación del que estaba endemoniado, sino ven que fue perjudicado su bolsillo, su economía. Y bueno, pues eso es lo que el demonio quiere, que no te des cuenta qué beneficios adquieres cuando tú tienes a Satanás a tu lado. Aquí hay algunos comerciantes que yo les pido en el nombre de Jesús, que son muy allegados a la parroquia, pero me da miedo cuando vienen a la parroquia, porque ellos cuando vienen a la parroquia hacen entender a la gente que nosotros los sacerdotes aprobamos lo que hacen ellos. Y por eso te digo que me da miedo, pero también anunciarlo de que esta señora fulana hace esto y esto y esto, pues sería también pro, promoverlo. Entonces yo fui a su local y vi que tenían todo tipo de inclinación a la curandería y le dije, oye, ¿y por qué no cambias tu estilo de producto para vender? Porque así estás llevando a la gente a la mentira, a la falsedad. Padre, es mi medio de existencia, mi medio de consumo. Y sí, estoy engañando a la gente, pero también creo en lo malo. Existe lo malo, usted lo ha proclamado, sí, existe lo malo, pero lo malo no se puede combatir con lo malo. Lo malo no se puede combatir con lo malo. Entonces yo no he logrado tener esa situación. También un señor que de nuestra localidad estaba acercándose a su esposa en los últimos momentos de su vida. Y este señor, pues, yo le dije, hermano, tienes que casarte con esta señora para que tenga la gracia de la fundamento de esta bendición, para que ella esté más en paz y tenga salud. Pues sin lugar a dudas él amaba a su esposa. Pero de repente me informaron y yo fui a ver. Y tienen sus ventas a la muerte y muchas otras hierbas, curandería, hierbería, y él creo que también cura. De tal forma que cuando yo me enteré le dije, ¿sabes qué?
yo te puedo casar siempre y cuando renuncies a lo que estás haciendo. Padre, pero es que yo tengo que sacar a mis hijos a la universidad. ¿Y que no tienes otra cabecita para poder vivir con el Señor? Entonces, esas ganancias que Él está adquiriendo y que de repente viene a misa y que yo le quiero hablar y yo le quiero exhortar, Él se siente ofendido, se siente lastimado, se siente desechado. No, es encaminarlo, es exhortarlo, es mostrarle el camino de la luz. Pero no lo logré, la señora murió y conforme murió yo fui el único culpable, que no le di los sacramentos, que no le di otro, pero él no quiso cambiar de rubro y no ha cambiado de rubro en sus ventas, en su negocio. Se volvió a emparentar con otra mujer, vive con otra mujer y bueno, pues tiene hijos ahí, adelante, que Dios lo bendiga, pero que Dios tenga misericordia para que no haya consecuencias en sus hijos, en él, en sus hijos. Y bueno, pues toda la tendencia que está dejando de gente que está dejándose engañar por él. Y bueno, pues aquí vemos que los bolsillos fueron perjudicados por limpiar a uno, pues a veces también tus bolsillos van a ser perjudicados para tener sanación y curación. Que Dios nos mire con su gracia y su presencia. Bendito, alabado y glorificado seas, Padre, porque en este día, primero a los pies de San Raúl, Santa Emma y Santa Alicia, nosotros vayamos implorando tu gracia y que la sangre preciosa de Cristo nos cubra, nos proteja, nos ampare y nos guarde de todo mal en el inicio de este mes, en el inicio de esta semana, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Feliz inicio de mes, feliz inicio de semana para todos. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la celebración de al rato.